Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestra revista La Atalaya para nuestro estudio de esta semana. Es la revista de octubre de este año. Es lo que corresponde para la semana del 20 al 26 de diciembre. El título del artículo es Aferrémonos a la verdad con fuerte convicción. Es el artículo de estudio número 42. El texto base es 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. Comprueben todas las cosas y aférrense a lo que está bien. En cuanto al avance dice, en este artículo veremos el ejemplo que dejó Jesús al adorar a Dios y cómo lo siguieron sus discípulos en el siglo I. También veremos pruebas de que los testigos de Jehová están siguiendo ese ejemplo hoy día. Empecemos revisando el primer párrafo. ¿Por qué hay tantas personas confundidas? Es porque existen miles de religiones que dicen ser cristianas y supuestamente afirman cómo adorar a Dios. Por eso es bueno repasar algunas de las preguntas que tenemos en este párrafo. Si existe una sola religión verdadera, si estamos convencidos de que los testigos tenemos la verdad, etc. Y es lo que vamos a revisar. En el párrafo 2, ¿por qué estaba el apóstol Pablo convencido de que lo que creía era la verdad? Tenemos que leer el texto y dice así 1 Tesalonicenses 1:5. Porque las buenas noticias que predicamos no les llegaron solo con palabras, sino también con poder, con Espíritu Santo y con fuerte convicción. Y ustedes saben qué clase de hombres llegamos a ser entre ustedes por su bien. La pregunta decía, ¿por qué estaba el apóstol Pablo convencido de que lo que creía era la verdad? Él había realizado un profundo estudio de la palabra de Dios, de lo que había en ese entonces, así que él tuvo pruebas indiscutibles de que Jesús era el Mesías prometido. Además, Pablo no escogía las partes de la Biblia que él quería creer y en cuáles no. Él, como se menciona en Hechos, aceptaba toda la voluntad de Dios. Párrafo 3. Para estar convencidos de que tenemos la verdad, necesitamos saber las respuestas a todas nuestras preguntas. Y debemos ver al recuadro, las obras y los pensamientos de Jehová son más de los que podemos contar. Algunos piensan que la religión verdadera debe responder todas las preguntas, incluso algunas que la Biblia no dice claramente cuál es la respuesta. Pero hasta el apóstol Pablo reconoció que había muchas cosas que él no comprendía. Pero su comprensión de las enseñanzas básicas era suficiente para decir que estaba convencido de que tenía la verdad. Y en el recuadro las obras y los pensamientos de Jehová son más de lo que podemos contar. Se dice claramente que nunca vamos a llegar a saber todo sobre las obras y los pensamientos de Jehová. Y los textos bíblicos que están puestos aquí así lo demuestran. En el Salmo 45 habla de que las cosas que Jehová ha hecho son demasiadas y que no sería posible de contar. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 indica claramente que nunca se comprenderá las obras que el Dios verdadero ha hecho. En Isaías capítulo 55 9 muestra que los pensamientos y caminos de Jehová son más altos que los nuestros. Y en Romanos 11:33, que sus juicios son inexplicables e inexplorables sus caminos. La pregunta del párrafo 4. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra convicción de que hemos encontrado la verdad y qué veremos en este artículo? Debemos comparar la manera como Jesús adoraba y cómo dijo que debían sus discípulos hacerlo. Veremos 4 puntos en este artículo. Cómo los cristianos verdaderos deben rechazar la idolatría, respetar el nombre de Jehová, amar la verdad y sentir amor intenso unos por otros. Veamos el primer subtítulo, rechazamos la idolatría, con la pregunta del párrafo 5. ¿Qué ejemplo dio Jesús al adorar a Dios y cómo podemos seguir? Él adoró únicamente a Jehová, tanto cuando estaba en el cielo como cuando estuvo aquí en la tierra. Enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo sin utilizar imágenes para adorarlo.
En el segundo de los 10 mandamientos se indica que no hay que hacerse alguna imagen tallada ni nada que tenga forma de algo que esté o arriba en los cielos, ni inclinarse ante ellos. Así que estas palabras de Éxodo 24 al 5 no dejan lugar a dudas ni ninguna interpretación. Es muy clara la posición de Jehová. La pregunta 6. ¿Qué ejemplo siguen hoy día los testigos de Jehová? La de Jesús y los primeros discípulos. En este libro sobre historia del cristianismo de la iglesia cristiana, dice que pensar en la época que estaban los primeros cristianos, se habrían horrorizado ante la simple idea de colocar imágenes en sus lugares de adoración, porque la ley decía que no había que hacerlo y ellos todavía seguían aceptando lo que decía la ley hasta después, ya que Jesús murió, se descontinuó. Lo mismo sucede con los testigos de Jehová. No oramos a imágenes de santos o ángeles, ni siquiera se hace oraciones a Jesús. Tampoco realizamos actos de adoración a símbolos del Estado, como saludar la bandera o cualquier otra cosa que vaya a entorpecer nuestra adoración a Jehová. La pregunta 7. ¿Qué claras diferencias existen entre los testigos de Jehová y otras religiones? Algunas religiones llegan al punto de hasta idolatrar a sus líderes. Y ellos lo que hacen es comprar sus libros, llenar sus iglesias, donar muchísimo dinero para apoyarlos y se creen todo lo que le dicen. Menciona aquí el párrafo: ni viendo a Jesús en persona se emocionarían tanto. Sin embargo, los siervos de Dios, los testigos de Jehová, aunque respetamos a los hermanos que llevan la delantera, los vemos como dice Mateo 23, 8 al 10. Son todos hermanos, así que no convertimos en ídolos a los hombres, ya sean religiosos o gobernantes políticos. Siguiente subtítulo: respetamos el nombre de Jehová. Pregunta 8. ¿Cómo sabemos que Jehová quiere que glorifiquemos su nombre y se lo demos a conocer a todo el mundo? En Juan 12:28 Jesús dijo: Padre, glorifica tu nombre. Y Jehová respondió afirmativamente a esta petición. Y Jesús enseñó que sus discípulos debían respetar profundamente el nombre de su Padre. Párrafo 9. La pregunta es: ¿cómo demostraron los cristianos del siglo I que respetaban el nombre de Dios? Ellos lo utilizaron abiertamente. En Hechos 15:14 se hablaba de que las naciones debían sacar un pueblo para su nombre. Lo usaban durante su ministerio. Cuando escribían los libros de la Biblia también estaban usando el nombre de Dios, en una clara demostración del respeto que le tenían. La pregunta del párrafo 10. ¿Qué pruebas hay de que los testigos de Jehová son un pueblo para el nombre de Dios? Ellos utilizan abiertamente el nombre divino en su ministerio. Además, cuando utilizan la traducción del Nuevo Mundo, pueden encontrar en ella el nombre de Dios y se da a conocer dicho nombre a tantas personas como se pueda. Una prueba de ellos es que las publicaciones que se hacen en más de 1000 idiomas utilizan el nombre de Jehová. El siguiente subtítulo: amamos la verdad. Párrafo 11. ¿Cómo demostraron que amaban la verdad los cristianos del siglo I? Para ellos era su manera de vivir. El apóstol Pedro llamó al cristianismo el camino de la verdad. Y ya que amaban mucho la verdad, rechazaron ideas religiosas falsas, tradiciones culturales y opiniones personales que iban en contra de la verdad. De la misma manera, hoy día, los cristianos verdaderos nos esforzamos por seguir andando en la verdad y asegurarnos que todas nuestras creencias y forma de vivir estén de acuerdo con la palabra de Dios. Pregunta 12. ¿Qué hacen los hermanos que dirigen la obra cuando se dan cuenta de que necesitamos hacer algún ajuste y por qué lo hacen? Como indica Proverbios 4:18, la luz de la verdad se va haciendo cada vez más brillante. Así cuando que hay que hacer ajustes donde es necesario, se lo realizan. Pero contrario a las religiones que hacen para contentar a sus feligreses o ganarse la simpatía del mundo, los hermanos que llevan la delantera lo hacen para acercarse más a Jehová y adorarlo como Jesús enseñó.
Siguiente subtítulo: Sentimos amor intenso unos por otros. Párrafo 13. ¿Cuál es la cualidad más importante de los cristianos verdaderos y cómo la demuestran los testigos de Jehová en nuestros días? Una característica fundamental es el amor que se tienen unos para con otros. Y es que formamos una auténtica familia que supera todas las barreras sociales, raciales y nacionales, y eso se lo puede ver durante nuestras reuniones y asambleas. La pregunta 14. Según Colosenses 3, 12 al 14, ¿cuál es una manera importante de demostrar amor intenso unos por otros? Bueno, debemos ver el texto de Colosenses 3, 12 al 14. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Pero además de todo esto, vístanse de amor, porque es un lazo de unión perfecto. La pregunta decía, según Colosenses 3, 12 al 14, ¿cuál es una manera importante de demostrar amor intenso unos por otros? Bueno, el texto era muy claro: perdonándonos y soportándonos unos a otros. Incluso decía el versículo, si teníamos razón para quejarnos. También queremos ser generosos y hospitalarios con todos los hermanos, hasta con los que tal vez en algún momento nos han ofendido. Esa es una verdadera prueba de ser cristianos verdaderos. Tenemos ahora el subtítulo Una sola fe. La pregunta 15. ¿De qué otras maneras seguimos el modelo de la congregación cristiana del siglo I? Por la estructura de nuestra organización. Esto incluye que hay superintendentes viajantes, ancianos, siervos ministeriales. Este modelo no fue inventado, simplemente ya estaba en la época de los apóstoles en el siglo I. Prueba de ello están los textos citados aquí. Junto con eso, también se hablaba sobre la opinión que hemos mantenido siempre sobre el sexo, el matrimonio, el respeto de la santidad de la sangre y el deseo de proteger a la congregación de pecados graves. Ahora tenemos la pregunta 16. ¿Qué nos enseña Efesios 4, del 4 al 6? Bueno, tenemos que leer el texto. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una sola esperanza a la que han sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y actúa por medio de todos y en todos. Dice la pregunta 16, que nos enseña Efesios 4, 4 al 6. Que solo hay una fe que tiene la aprobación de Dios. En Mateo 7, 21 al 23, Jesucristo mismo dijo que habían muchos que irían a ser discípulos, pero por sus obras no lo demostrarían. Y también, pues en la segunda carta a Timoteo 3, se profetizó que muchos aparentarían tener devoción a Dios. Y llegamos a la pregunta 17 del párrafo: ¿quiénes siguen el ejemplo de Jesús y practican la única religión verdadera hoy día? Por las breves pruebas que hemos mostrado, son únicamente los testigos de Jehová. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Cómo demostramos los testigos de Jehová que hacemos estas cosas? La primera, que solo adoramos a Jehová y que respetamos su nombre. Por lo que hemos visto, no usamos imágenes ni oramos a santos o a ángeles. Tampoco le oramos a Jesús, ni participamos en actos de adoración a símbolos de estados. Y respetamos profundamente el nombre de Dios, tanto que se lo usa en la traducción del Nuevo Mundo y en las publicaciones bíblicas que se editan en más de 1000 idiomas. La otra pregunta: ¿cómo demostramos los testigos de Jehová que hacemos estas cosas, que amamos la verdad? Porque rechazamos cualquier idea religiosa falsa y tradiciones culturales y opiniones personales que van en contra de la verdad. Y cuando hay que hacer ajustes al entendimiento, se lo hace para tener mejor relación con Jehová y no se lo hace para contentar a las personas. Y la última pregunta:
¿Cómo demostramos los testigos de Jehová que hacemos estas cosas? Que sentimos amor intenso unos por otros. Porque disfrutamos de amor y unidad en todo el mundo. Formamos una auténtica familia que supera las barreras sociales, raciales y nacionales. Y demostramos amor perdonando y soportándonos unos a otros por nuestras imperfecciones. Muy bien, hermanos, esto es lo que tenemos que revisar para esta semana del 20 al 26 de diciembre con relación a nuestro estudio de la Atalaya con el tema Aferrémonos a la verdad con fuerte convicción. Es el artículo de estudio número 42. Un bonito artículo que nos ayuda a ver precisamente que estamos seguros de que tenemos la verdad y de la revisión de las sobradas pruebas de que los testigos de Jehová tienen la verdad. Así que esperamos disfrutar de la reunión, participar con nuestros comentarios y oír también los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.